pero al pellizcarse se dio cuenta que todo era real. Y seguían saliendo y saliendo más y más personas de aquel cementerio. Y justamente... Bienvenidos. Pónganse cómodos. Preparen su imaginación para recrear el escenario de la historia que en esta ocasión les voy a contar. Quiero comenzar diciendo que tengan mucho cuidado. Si ustedes viven cerca de un cementerio, porque la historia que les voy a contar trata exactamente de eso. Bienvenidos nocturnos que escuchan esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Esto fue en el tiempo de la guerra, en una ciudad de El Salvador. De hecho, la protagonista de esta historia se llama Josefina. Ella vivía enfrente de la entrada de un cementerio de la ciudad. Aquella ciudad tiene 2 cementerios y ella vivía enfrente del cementerio que está justamente en el casco urbano. Era un 2 de noviembre, es decir, el Día de los Difuntos. Era medianoche. La señora Josefina se levantó a tomar agua e ir al baño. Raramente sentía sed a esa hora, pero parecía como si algo había hecho que se levantara. Ella normalmente tomó agua, fue al baño y cuando se disponía a regresar a su habitación, sucedió algo muy inusual, algo que la dejó desconcertada. De la parte de afuera, es decir, de la calle, se escuchaba un gran ruido. Venía una gran bulla. La señora Josefina dijo: pero qué raro, ¿quién tiene semejante escándalo a estas horas de la noche? ¿Que no se dan cuenta que todo el barrio quiere dormir? Entonces, la señora Josefina se dispuso a ir a ver qué era aquel gran escándalo. Lo que ella no se imaginaba era la sorpresa que se llevaría, porque al abrir la ventana de la sala, la cual daba con la calle y con la entrada del cementerio, lo que vio fue las puertas del cementerio abiertas de par en par. Ella se quedó pálida, titubeaba entre sí. Y ahí fue lo peor, cuando vio que de aquel cementerio era una gran muchedumbre la que estaba saliendo, haciendo ruidos, brincando, carcajeando, tocando instrumentos. Había algo inusual en aquella muchedumbre. Primero,
Todas las personas estaban encapuchadas o tapadas de su rostro, así como ven en la pantalla. Es decir, todas las personas se veían como monjes. Luego, vio que aquellas personas traían velas en sus manos. Ella se quedó ida. Básicamente, no asimilaba lo que estaba viendo. Pero lo peor aún no había pasado. A través de la ventana, vio cómo todas aquellas personas se empezaban a regar en diferentes partes del pueblo. Unas se iban quizás a las cantinas, otras a la iglesia, otras se quedaban en los parques. Ella a lo mejor pensaba que era un sueño o una imaginación, pero al pellizcarse se dio cuenta que todo era real. Y seguían saliendo y saliendo más y más personas de aquel cementerio. Y justamente una de estas personas pasó enfrente de su ventana. Ahí se llenó de un temor aún más grande, porque al verle el rostro de aquella persona, nada más eran los huesos, es decir, su calavera. Ella rápidamente cerró la cortina, pero no se sacaba de su mente aquella imagen, aquel rostro calavérico con aquella vela en su mano. Y para constatar de que esta historia es real, la señora Josefina es la ex suegra de mi mamá. En aquel tiempo, mi mamá vivía en aquella casa también. Al siguiente día, ella le contó a mi mamá: esto y esto me pasó en la noche. Venían saliendo los muertos de ese cementerio. Aún no puedo creer que eso fuera real. Tengan cuidado en el Día de los Difuntos o Día de los Muertos, porque en ese día se miran cosas extrañas. Y para terminar este relato o complementarlo, vamos a contar lo que le pasó a César y Santiago cuando regresaban también a su casa en un día de difuntos. Esos dos muchachos manejaban a las 11 de la noche rumbo a su casa. Eso pasó en el campo. La calle pasaba afuera de aquel cementerio. Ellos iban platicando muy tranquilamente mientras César manejaba. Y al pasar a la orilla de ese cementerio, vieron cómo habían dos floreros y una pequeña vela flotando sobre una tumba. César le dijo a Santiago: hermano, mira lo que está allá. Santiago giró su vista y vio claramente cómo aquella vela estaba estática en el aire, rodeada de los dos floreros.
Ellos estaban muertos de miedo y lo que hicieron fue acelerar aquel vehículo para pasar rápidamente de aquel lugar. ¿Y ustedes? ¿Les ha pasado algo en el Día de los Difuntos? ¿Tienen un relato o una historia, así como de la señora Josefina o como la de César y Santiago? Si la tienen, la pueden compartir a mi correo electrónico y así ser contada en este canal. Gracias por apoyarme. No olviden compartir y seguir pendientes de las nuevas historias.